Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos de la cronología de la lectura y la escritura a través de los años, desde sus inicios hasta lo que conocemos la lectura y la escritura el día de hoy. Así que comencemos. Los primeros indicios de la escritura y la lectura que fueron los pictogramas. Los pictogramas son un tipo de gráfico cuya información se grafica a través de dibujos y puede ser leída de manera interpretativa por las personas que lo escriben o de las personas a los cuales va dirigido. Entre ellos nos vamos al año 3300 a.C. a las tablillas de arcilla de Mesopotamia. De allí nace la escritura cuneiforme, que es uno de los sistemas de escrituras más longevos en la historia de la humanidad, con una tradición de más de 3 milenios, desde finales del cuarto milenio antes de Cristo hasta el primer siglo de la era común. Y se desarrolla sobre tablillas de arcillas húmedas con un tallo vegetal en forma de cuña. Siguiendo, en el 2800 a.C. tenemos el papiro en Egipto. Los egipcios usaron el papiro, planta abundante a orillas del Nilo, y seleccionaban su corteza en finas láminas y las colocaban en bandas cruzadas, y cuando se secaban, la savia servía como pegamento. Luego se blanqueaban y pulían las superficies. Los egipcios lo comercializaban en forma de rollo de 20 hojas, y allí era donde escribían sus pictogramas. Ahora bien, continuamos en los años 2700 a.C. con el pergamino en Grecia y en Roma. Nace cuando Egipto prohíbe la exportación del papiro a la ciudad. Allí, gracias a esto, surge el códex del cual vamos a hablar más adelante. Los testimonios del uso datan entre el 2700 y el 2500 a.C. y el pergamino más antiguo que se conserva es del siglo II a.C. Siguiendo con este viaje en el tiempo, llegamos a los testimonios pictográficos mesoamericanos, donde la escritura se desarrolló de manera independiente a través de un sistema de signos que combinaban logogramas con elementos silábicos. Ahora vamos al año 300 a.C., a uno de los acontecimientos que más nos ha dolido a los amantes de la lectura, la Biblioteca de Alejandría, que fue creada con el propósito de preservar el legado de las civilizaciones griegas, y Alejandro Magno la fundó en el siglo III a.C. Esta biblioteca era la más grande de su época y llegó a albergar más de 500.000 manuscritos adquiridos en Grecia, el Medio Oriente, India y África. Sin embargo, y por un muy mal golpe del destino, la colección fue consumida casi en su totalidad por un incendio. Ahora, en el año 105 a.C., encontramos una de las mejores creaciones para la lectura y la escritura, que fue la invención del papel en China, que fue creado a principios del siglo II a.C. Se atribuye la creación a Tesla-Slun. Desde un siglo atrás se elaboraban hojas de seda y de lino para envolver objetos, pero este funcionaba de manera que promovió el uso de fibras vegetales más compactas y ligeras que permitían la escritura con tinta. De allí, en los años 50 a.C., empiezan los modelos de escritura de capital rústica, de capital romana y los primeros comercios de libros en Atenas. Ahora tenemos en el año 310 el florecimiento del códex. El códex es el formato de libro que actualmente todos conocemos, que es el libro, el cuaderno donde tú pasas la página y donde se puede escribir en ambas caras del papel. Aquí hay un antes y después en la escritura, ya que el pergamino suplanta el papiro en Europa, se introduce el códex y el libro desplaza completamente al rollo de pergamino. Hacia el año 400 se crea el lugar donde probablemente estés viendo este video, donde hagas tus tareas o donde leas tus libros, el Scriptorium Conventual, que es una mesa donde los escritores se sentaban a escribir, a hacer sus ediciones, entre otras actividades.
La lectura en la Edad Media retratan el año 528, donde la lectura y la escritura eran enseñados solo a las clases privilegiadas, ya sean del gobierno, el sacerdocio y la aristocracia. En la Edad Alta Media, casi todos los manuscritos eran de temas sagrados, aunque al surgir de las universidades fueron recuperados textos clásicos, tanto filosóficos o como de saberes no eclesiásticos que eran considerados profanos. Hacia el año 1195 nacen las novelas de caballería, que en los tiempos de cruzadas apareció una narrativa de ficción que recreaba las hazañas de personajes legendarios representativos de los ideales caballerescos y cortesanos. También, hacia esos mismos años, aparecen los modelos de escritura gótica y los primeros manuscritos sobre papel. Y más adelante, hacia el año 1450, aparece una de las invenciones más importantes en la historia de la lectura y la escritura, que es la invención de la imprenta. Aunque artesanos chinos y coreanos crearon sistemas de reproducción con tipos móviles, la primera imprenta moderna fue perfeccionada hacia los 1450 por Johansen Gutenberg, quien adoptó una prensa utilizada para exprimir uvas y fabricar vino. Se considera que su mejor trabajo fue la Biblia de 42 líneas. Ahora, entre los años 1500 y 1800 se encuentran 4 momentos importantes de destacar de la lectura y la escritura, como la propagación del libro en Europa en el año 1514. Claro, con la invención de la imprenta, el hábito de lectura se empezó a incrementar. Los talleres italianos fueron suplantados por los alemanes. En Francia se desarrolló el arte tipográfico y en España se publicó la Biblia Poliglota a partir de 1514. Para el año 1700, en la Europa protestante se propagó la enseñanza de la lectura para difundir los textos bíblicos. En el mundo católico se hizo algo similar para fines de adoctrinamiento, pero en la época de la Ilustración, cuando la monarquía española dispuso la proliferación de escuelas de primeras letras, se cambió el rumbo de estos adoctrinamientos. En el año 1796 se inventa la litografía, que consistía en usar una piedra caliza pulimentada sobre la que se dibujaban las imágenes a imprimir con una materia grasa como lápiz o pincel. Una vez humedecida la piedra, la tinta solo se retenía por las líneas de trazo. Y este es otro de los momentos más importantes en la lectura y escritura, entrando a la educación inclusiva, el primer libro en braille que fue creado por Louis Braille, que perdió la vista a temprana edad, y inspirado en Charles Babbage, quien inventó un sistema de lectura para que los soldados se pudieran comunicar en la oscuridad. Este jovencito con tan solo 15 años creó en 1824 un método para representar cualquier letra como una combinación de puntos en relieve. En el año 1830 se empieza a profesionalizar la industria editorial. Aquí es donde se empieza a hablar sobre escritores, traducciones, ilustraciones, coordinación de procesos técnicos y cuestiones legales, administrativas y de distribución, ya que las editoriales editaban y tomaban todas estas obras y las vendían bajo su sello. Este proceso actualmente aún se ve y seguirá viéndose. Luego, en el año 1869 se empiezan a implementar los libros de texto. En estos libros se podían ver como catecismos, cartillas, silabarios, manuales, instructivos, empezaban a tomar forma y empezaban a ser distribuidos para ser implementados en actividades cotidianas o en la enseñanza de la lectura y la escritura. Ahora bien, encontramos los primeros tópicos en el año 1960 sobre la lectura hipertextual, donde el lector se vuelve un lector activo dentro de la lectura, buscando, indagando, mirando en la lectura qué significados y qué significantes nuevos puede obtener más allá de lo que está escrito.
Ahora llegamos a la parte que todos conocemos a la perfección. Nuestros tiempos, que empiezan desde el 2004, el 2007, al 2010, hasta ahora, 2021, donde se implementan las tecnologías como el computador, los teléfonos, los smartphones, para realizar procesos lectoescriturales. Tenemos libros de tinta electrónica en el 2004, los smartphones que toman fuerza en el 2007 y los ebooks en el 2010. En todos estos dispositivos móviles, incluyendo las tablets, los iPods, los computadores, incluso ahora los Smart TVs, se pueden desarrollar procesos de lectura, se pueden descargar libros, ver PDFs, incluso escribir. Sin embargo, esto retrataba un riesgo para los libros impresos, pero los libros impresos hasta ahora no morirán. Se siguen vendiendo miles y miles y miles y miles de ediciones de libros impresos que son leídos y adquiridos por los fieles lectores del libro físico. De igual manera, se destaca que en estos dispositivos digitales la lectura se vuelve mucho más rápida, eficiente, fácil de conseguir y en muchas veces más económicas, aunque esto incurra en la piratería de libros, pero unas por otras. Pero no se puede dejar de destacar que gracias a estos dispositivos la propagación y impulso de la lectura es mucho más fácil de desarrollar, ya que de esta manera diferentes textos, autores, libros escritos y artículos llegan de manera más oportuna y más sencilla a las personas. Bueno amigos, ese fue un pequeño recorrido por la historia cronológica de la lectura y la escritura. Espero que les haya gustado. Me despido no sin antes recordarles que debemos sacar siempre espacio para un libro, para un artículo, porque en la lectura está la salvación de todos nosotros. Les habló Juan Diego Betancourt y nos encontramos en el próximo video. Adiós.